1815. Y estamos de regreso, como les habíamos dicho, el tema de la educación es lo que tiene incluso un debate político, ¿no?, entre las decisiones del gobierno central, entre ellas personificadas en la ministra de Educación y la ministra de Gobierno, y con una respuesta, yo diría, no sé si decirle dura para darle algún calificativo, pero sí con una respuesta definitiva de la alcaldesa de Guayaquil, que dice: aquí no se inicia, ni el que inicia será clausurado. No hay vueltas que darse, o sea, sí estamos pero hay que buscar alternativas, cómo iniciar el año lectivo, cómo producir esto que es esta nueva realidad, qué dificultades encuentran, y para eso saludamos a la doctora Alegría Crespo y al doctor Milton Luna, exministro de Educación. A la doctora Alegría Crespo, bienvenida, buenos días, Alegría, un gusto saludarla. Bueno, una primera lectura de esto que le acabo de describir y de lo que los ciudadanos, en cambio, quisiéramos tener, no solo a lo mejor una propuesta, pero sí un análisis de lo que está pasando. Bienvenida, buenos días. Francisco, buenos días, Hamilton. Gracias por la invitación. Creo que lo que nos irrita de alguna manera y nos preocupa es la incertidumbre. Es ver cómo hay estas contradicciones cuando debe haber una voz mandante que guíe a la sociedad, que guíe a la ciudadanía en momentos de real, digamos así, debilidad o de crisis sanitaria y humanitaria. Entonces, la voz preponderante debe ser sin duda la del COE nacional, que indique cuando estemos listos para entrar. Sin duda, esto nos ha tomado desprevenido en cuanto a incluso los avances de la ciencia. Entonces, no es cuestión de decir entramos o no entramos, sino con qué garantías entramos, porque no podemos exponer a nadie en nuestra ciudadanía, menos aún a los niños y adolescentes. Entonces, no creo que es una cuestión de yo escojo lo que hacer en mi territorio, ni del gobierno, digamos, central. No. Esto es una cuestión de seguridad y por eso tenemos al organismo pertinente que es el COE y debemos ser, digamos, muy disciplinados en cuanto a lo que se estipule, ¿no? Porque vamos viendo que estos alargados estamos ya hacia los 6 meses como educadora. Sé que Milton también ha sido profesor. Lo ideal es estar dando clases en el aula, pero lo primero es salvaguardar la salud de la sociedad. Entonces, de los niños sobre todo, ¿no es cierto? A mí sí digamos, de alguna manera pienso que debemos tener un Estado más maduro, un Estado más respetuoso. Cuando hay algún tipo de diferencia, pues lo que debe primar es la seguridad a través de un fundamento basado en un organismo que está creado para eso, que es el COE. Así que no más jalar para lo que nos interesa, sino jalar para realmente salvaguardar la salud de la ciudadanía. Esa es mi opinión. Okay. Claro, y al saludar a Milton Luna, Milton, bienvenido, buenos días. Y claro, la propuesta de Alegría Crespo es, oigan, que una autoridad nacional tome en consideración esto, pero que resuelva, pero al mismo tiempo de esa resolución esté basada en temas técnicos y que se puedan verificar para no exponer a nadie, porque esto no es quién se luce más o quién demuestra más autoridad. La primera lectura, Milton, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco, un saludo, Alegría, y por supuesto todas las personas que nos están escuchando. Coincido totalmente con Alegría en el sentido de que uno debe tomar decisiones basadas sobre todo en la información y en este caso particularmente en todo lo que nos está indicando la ciencia. Y de hecho para esto, por supuesto, hoy corre mucha información científica de por medio, como nunca, y esto yo creo que es muy relevante. Tenemos acceso casi inmediato a conclusiones de investigaciones recientes, papers, en fin, ¿no? Es decir, pero también en esto debe primar el sentido común.
está ahí presente el virus. Es un virus mortal. Hay altísimo, no solo que es mortal, sino que el nivel de contagio es extremadamente alto. Hay un estudio que nos publicó, le amplificó el diario El Universo la semana anterior, de un informe de Harvard y un hospital de Massachusetts, donde se decía que los niños, los jóvenes, pero particularmente los niños, son factores de transmisión altísima que ya sabíamos, pero lo que se reitera es que el nivel de carga viral que los niños tienen es casi comparable con aquellos pacientes del coronavirus que están en terapia intensiva, es decir, altísimo. Entonces estos son factores que nos dice la ciencia. Más que el riesgo de los niños era el riesgo de las familias de los niños. Así es, pero por eso mismo, son un factor de contagio altísimo y son un factor de contagio de altísimo riesgo porque no para ellos mismos, sino que son capaces de transmitirlo, de llevar a las casas. Exacto. Y aquí yo quisiera compartir dos resultados de encuestas y que nos gusta a momentos también constatar con esto, ¿no? El 80% de niños en el país, sobre todo en la costa, señalan que ellos retornarían a las clases de tipo presencial siempre y cuando exista la vacuna, ¿sí? Exactamente, yo creo que incluso en un rubro mucho mayor, en una encuesta, en la primera es una encuesta que corrió UNICEF. La segunda encuesta corrió, la que voy a mencionar, Confede, que es la Confederación de Establecimientos Católicos, que preguntó a sus padres de familia y les dijo: ¿ustedes enviarían a sus hijos este momento o las próximas semanas, estando presente el virus? Y alrededor del 90% de sus padres de familia señalaron que ni locos, ¿no? Que no de manera contundente. Entonces, esto significa que hay una conciencia colectiva de la gravedad del asunto, pero además, reitero, no es solamente que la gente está consciente del altísimo riesgo. En este caso, por ejemplo, en el caso de los chicos también contestaban que ellos tampoco quieren contagiar ni a sus padres ni a sus abuelos, pues, es decir, ahí también ya venía una carga emocional. Hay este elemento. Entonces, cualquier decisión debe ser tomada. Y coincido, me parece una cosa muy importante que aportó Alegría, es decir, lo que uno requiere de la autoridad pública, de quienes están dirigiendo, dos cosas, ¿no? Es decir, que sus decisiones estén basadas muy cercanamente, si no totalmente, a la lectura de la ciencia, pero también que nos generen y procuren tranquilidad y certidumbre. La certidumbre proviene este rato de la realidad, el virus está ahí, pero la otra es que no podemos como autoridad pública estar de alguna manera dando mensajes, ensayando, que causa no solo mayor incertidumbre, sino en muchos casos angustia de no saber precisamente qué hacer. Y yo conozco, esto pasa en los hogares, pero también conozco en las todos los educativas. impactos, todos los impactos que esto tiene en lo que hoy diríamos la cuestión micro, ¿no? Es decir, cómo las instituciones comienzan a adaptarse a las decisiones de las autoridades y frente a tantas decisiones o hechas de alguna manera como palo de ciego, ¿no? Claro. Es decir, más o menos viendo cómo se comienza la semana, claro. Entonces, eso afecta inmensamente porque esto implica planificaciones, implica capacitaciones, implica reorganización de horarios, implica una cantidad enorme de cosas, pero también implica recursos económicos, en fin, y obviamente de ánimo. Esto no puede estar sucediendo en el país y, de hecho, lo que va a suceder ya en y creo que en la próxima semana, es que este nivel de angustia, este nivel de incertidumbre, lamentablemente va a crecer. Entonces, claro, sí. Y aquí quiero... Y ahí, Milton, y yo quisiera antes de eso preguntar a Alegría,
si es que lo mismo pasa en las universidades, ¿no es cierto? Antes de ir, porque sí les quiero pedir a los dos también aquello de que de alguna manera si hay que vivir con el virus, hay que tomar en consideración la parte tecnológica, hay que tomar las seguridades debidas, cómo hacerlos, porque a lo mejor esta es una oportunidad también para que iniciemos con la responsabilidad ciudadana con los niños y encontremos mejores ciudadanos que los que hasta ahora hemos producido y sobre todo en estos últimos 15 años. O sea, cómo recuperamos a la población con algún nivel de organización. Entonces, antes de ir a esa parte, yo quisiera preguntarle a Alegría que si aquí hay una propuesta también desde los sectores educativos, que si bien dice la autoridad toma sus decisiones y debe tomarlas en virtud de estos parámetros, las propuestas educativas, Alegría, ¿por dónde podrían venir? Bueno, hay algunas aristas que usted ha tocado, Francisco. Por un lado, desde el sector universitario, yo soy directora de educación online de la Universidad Internacional TEC, y sin duda lo que más nos preocupa y estamos alineados es con las disposiciones del COI, con la seguridad de nuestros estudiantes. Por tanto, la oferta, ¿no es cierto?, es de educación online, tomando en cuenta que además ya se veía venir la educación online de aquí a algunos años y tuvimos que adaptarla rápidamente para pregrado. Generalmente se la hacía para posgrado más. Claro, para posgrado ya estaba siendo implementada, fíjese usted, pero ahora es una gran alternativa para pregrado también. Entonces, el sector educativo tiene propuestas porque yo creo que los educadores somos ante todo flexibles, somos adaptables y queremos mantener el proyecto educativo. Por algo estamos en esta profesión que involucra un servicio social, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, desde el sector privado habrá mayor facilidad para tener plataformas óptimas, para tener conectividad, para tener el cuerpo docente absolutamente capacitado, porque fíjese usted que de todas maneras, ser docente online requiere otras destrezas, claro, ¿no? Requiere otras. Y los profesores símbolos tienen que adecuarse a esas destrezas nuevas para ver cómo funcionan, ¿no? Exactamente, y posiblemente ese es el mayor reto, pero también, yendo a la primera parte de su pregunta, considero que estamos frente a la mayor transformación educativa del siglo, si lo queremos tomar así. Es decir, veníamos con una escuela, digamos, que no había tenido mayor transformación, que seguía basándose en la escuela prusiana, y esto se seguía y emergía hasta la educación superior. Hoy en día este sacudón histórico, porque es así, ha sido muy duro, también nos deja la enseñanza de que debemos transformar la educación para tener un perfil de salida, como usted bien dice, basado, según mi criterio, en valores, en ética, ¿no es cierto?, y en destrezas que contemplen habilidades blandas, porque la vida nos enseña una vez más que debemos estar prestos y listos para ser aquellos que resuelvan conflictos, el que sepa resolver conflictos, capacidad de trabajar en equipo, flexibilidad, empatía, resiliencia, no es solamente un relleno, al contrario, en este momento son las destrezas que se necesitan en el perfil de salida del estudiante. Entonces, si contemplamos esto, pues habrá el proyecto educativo a largo plazo, que tome por lo menos 30 años, Francisco, pero debemos empezar ya con políticas públicas sostenibles para un perfil de un ciudadano íntegro, integral, que contemple todas estas habilidades, combinando la parte tecnológica de esta fusión que tenemos de poder estar conversando a través de una pantalla, pero por sobre todo se destaque la parte humana, las habilidades blandas. Esa es la propuesta desde el sector educativo y creo que los colegios, las universidades, pues así como ha sido un remesón y muchos han perdido muchísimos estudiantes porque los padres están asustados, tienen propuestas significativas para satisfacer las necesidades de su comunidad educativa. Milton, entonces ahí hay una propuesta universitaria que ya, digamos, comienza a funcionar. En otras universidades a lo mejor se están demorando un poco, pero ya esta parte de los niños, de la interacción,
a mí ciertamente me preocupa este tema de cómo van a aprender a construir amistades, a tener esas solidaridades, si no van a poder verse con sus amigos. O sea, a lo mejor en la universidad ya es más fácil, y vemos que la tecnología puede ser adaptada, que los profesores pueden ser formados para esto. Pero ¿cómo construimos en cambio esa parte? Y el Estado tendrá que dar una respuesta, Milton, a esta del inicio de la educación para que, conociendo como conocen ahora los niños la tecnología, la puedan aplicar en la formación. Y sin lugar a dudas estamos en un nuevo momento de la humanidad, pero la humanidad también está profundamente escindida, dividida entre sectores que concentran o poseen tecnología, recursos, en fin, y otra donde todavía está viviendo casi situaciones como una colonia, ¿no? Entonces, esta diferenciación es muy importante, esta diferencia, para pensar en políticas públicas, sobre todo en educación. Y en este caso, de hecho, para todo lo que significa, por ejemplo, la respuesta en términos de la educación virtual, ahí se tiene necesariamente que ver cómo está la realidad y qué condiciones tendríamos que crear para que una, en este caso, alternativa vía educación virtual pueda tener un efecto positivo. Entonces ahí te topas uno que más o menos el 30% de los estudiantes en el país, hasta el bachillerato, y sobre todo los más pequeños, no tienen acceso a la conectividad. Claro. Esto en las zonas rurales sube, Francisco, al 70-80%. No hay conectividad. No es cuestión de que tengan teléfonos incluso inteligentes, si no tienen tiempo aire, como suelen decir ahora. El otro dato que debemos valorar es el que tú colocas, ¿no? Es decir, no solo tú requieres requieres de internet, necesitas computadoras, necesitas tablets, necesitas teléfonos inteligentes. Paréntesis. Alrededor de casi el 70% de los chicos en el país, de todas las zonas, todas las regiones, han usado el WhatsApp como una manera de comunicarse con sus profesores. Entonces, no es la computadora, en este caso es el teléfono inteligente, y no es educación virtual, sino es educación remota, ¿no? Es decir, para ir ya estableciendo diferencias, ¿no? Claro, sí. Pero que además cada una tiene una característica distinta. Ya, pero nuevamente vamos a temas de acceso a la tecnología, y tú tienes que alrededor de un promedio, ¿no? Del 50% de chicos en el país tienen acceso, sea a computadoras, en fin. Pero de alguna manera otro se conectan. 50% no tienen acceso. Es decir, ahí tienes otro problema. Y lo otro es el tema de que tú en estas condiciones necesitas, por ejemplo, para un retorno, eso nos dicen los salubristas, en fin, ¿tú qué requieres? Lavarte las manos, requieres la mascarilla, en fin, sobre todo temas que aluden a hábitos de higiene, pero la higiene también tiene que darse con determinado tipo de condiciones. En las zonas rurales, alrededor del 21% de escuelas no tienen acceso a agua y agua segura, ¿sí? No, alrededor del 35-40% no tienen en este momento acceso a todos los elementos para generar condiciones higiénicas. O sea, para lo básico de la bioseguridad no hay condiciones. Lavamanos, baños. La propia en fin, mascarilla, ¿no? Y estas cosas que son absolutamente elementales, no digamos no elementales, fundamentales, pero sin las cuales no se puede desarrollar. Entonces, ante eso tú dices, bueno, ¿quiénes tendrían que reaccionar? Estoy pensando sobre todo para la educación pública. Entendamos que hemos concebido, y yo me alineo con esto, que la educación es un derecho, pero es un derecho que tiene que ser garantizado, derecho humano.
Claro. Tiene que ser garantizado por el Estado, pero el Estado, en estos momentos que está quebrado, además toma dos decisiones. La una, que no coloca a la educación dentro de sus prioridades, y la otra, que por colocar precisamente en medio de esta debacle y de esta crisis tan grande que tiene, recorte el presupuesto a la educación en un casi un tercio del presupuesto general de educación. Entonces, como creo que te comentaba Sí. en algún otro momento, el ministerio no tiene para poner un clavo, pues, en ni un foco, ni un lavamanos, ni Ujú. cómo tú enfrentas el retorno precisamente a la, digamos, en el caso de tomar esta decisión. Pero Milton, ahí, claro, antes de ir al retorno, Milton, ahí hay que tomar en consideración una cosa, que parecería que la pandemia no solo como desnuda toda la parte de salud, también termina desnudando a la parte de la educación. Y tenemos una educación que hay que garantizarla como tiene que ser la obligación del Estado y no dedicarse a otros, sino educación, salud, seguridad. Vemos que hay que reducir también eso y las perspectivas de financiamiento parecería son esas que hay ahora, no otras, Milton. Entonces ahí te preguntas, y esa es la Claro. la gran pregunta que quizás tenga que en las próximas semanas ser impuesta a los nuevos liderazgos del país, Ya. ¿sí? Es Ujú. O decir, sea, ¿por retarles dónde? con esto. Claro, por dónde van las prioridades de una nación, por dónde van las prioridades del país. Y aquí yo tengo que ser absolutamente contundente en una afirmación. Sin educación hemos visto que es muy difícil, por ejemplo, derrotar a una pandemia, porque tú necesitas a una población disciplinada, formada, con ciudadanos. Es lo que está pasando en este momento, por ejemplo, exitosamente en Uruguay. Una de las razones para que Uruguay tenga 45 muertos en medio de una pandemia es que una de las razones, una de las 3, 4 razones importantes es que tiene una educación disciplinada, autodisciplinada, formada. ¿Y eso de dónde viene? Viene de una muy buena educación. Sin educación es muy complicado que salga cualquier país. Ujú. El tema es que si nosotros solamente estamos viendo la coyuntura, ver cómo salimos, recortamos de todo lado y estamos recortando elementos o No factores o priorizamos recursos cosas. de un factor, Francisco, estratégico, o sea, coyuntural y estratégico Es. para cualquier nación, ese tipo de decisión es una decisión suicida. Es decir, porque tú probablemente podrías salir del momento, pero pasado mañana no podrás enfrentar ese futuro, ¿no? Claro, y además Entonces, las diferencias habrían ampliado. Ahí permíteme ir donde Alegría Crespo. Entonces, si bien, claro, uno dice el acceso a la educación privada, es porque tiene la gente, tiene más posibilidades, más recursos, pero en esos también se deben haber reducido. ¿Y cómo reorientar este servicio que se presta, que tiene un costo, pero que se presta? Habrán que relacionar con los profesores también una nueva forma, incluso salarial. ¿Cómo se enfrenta eso, Alegría, frente a lo que Milton nos dice que es en el tema público, que es la obligación mayor? eh, ¿Cómo enfrentar también esa relación y cómo ven ustedes esta parte pública, Alegría? Bueno, realmente ahora desde el sector privado sí aprovecho y hago un llamado a las Sí. escuelas privadas, a los colegios privados que flexibilicen sus pensiones. He recibido llamadas de muchos padres de familia sumamente preocupados porque muchos de ellos han perdido sus Su trabajos, trabajo. se mantiene la misma pensión sin algún tipo de descuento. Entonces, es momento y es obligación de todas las instituciones educativas, a ver, ser un poco flexibles, porque eso demuestra, por sobre todo, Francisco, el lado humano y el aspecto solidario que viene a removernos a todos durante esta pandemia. Habrá aquellos profesores a quienes se les ha bajado incluso en gran porcentaje su salario. Habrá aquellos profesores que ya no continúan siendo parte de las instituciones educativas, puesto que definitivamente ahora que entramos
al año lectivo en la sierra, se verán realmente los ingresos, digamos así, a las entidades educativas. Y estoy segura que habrán bajado en un gran porcentaje. También hay que tomar en cuenta que los padres de familia creen que el homeschooling, ¿no es cierto?, o la educación en casa es la solución más viable para aquellas familias que están preparadas, puesto que este es un estilo de vida en el cual el padre de familia, los padres de familia deben tener holgura económica, mucho conocimiento, paciencia, tiempo, Una formación especial, sí. por supuesto. Entonces, no es que, bueno, como yo no lo puedo hacer, ahora yo me voy a dedicar a ser el profesor de mi hijo. Fíjese usted, yo soy educadora 20 años y yo no asumiría ese rol de profesora de mis hijos porque también se podría haber friccionado la relación familiar. Ahora bien, hay que tomar en cuenta estos detalles para no tomar decisiones al apuro, no tomar decisiones para un proyecto de vida al apuro, porque los colegios están dando alternativas, la mayoría de ellos. Por supuesto, desde el sector público lo hacen, ¿no es cierto?, siguiendo la línea del Ministerio de Educación, pero también desde el sector particular y desde el sector privado, pues, siguiendo las 3 modalidades que exige el Ministerio de Educación, con una educación un poco más híbrida, semipresencial, digamos así, con tutorías sincrónicas y también con tareas que tienen que hacer los estudiantes en casa. Ellos también ofrecen el acompañamiento para educación en casa, donde se baja muchísimo la atención, y la educación absolutamente virtual. Entonces, hay opciones dentro de la gama de metodologías en este momento. De la experiencia suya en la Universidad Alegría, podríamos decir que los alumnos que estaban matriculados en esa universidad ¿tienen todos acceso al Internet de alguna manera? La mayoría sí, fíjese, pero también, por ejemplo, en la Universidad Internacional SEC tenemos chicos en la Amazonía, tenemos chicos que, bueno, si ya tienen la posibilidad de pagar una educación privada, pues tendrán un dispositivo tecnológico. Entonces, la preocupación mayor no va al sector privado, como bien lo ha mencionado Milton, va al sector público. Claro. Con lo cual va a haber gente que se vaya, se va quedando, y la competitividad luego y las diferencias van a ser mayores. Lastimosamente sí, y es preocupante porque de ahora en adelante vivimos un antes, este es el durante la pandemia, y viviremos un después. Entonces, que esas consecuencias no vengan a debilitar más aún el país, porque fíjese usted, yo veo que la concentración debe estar, primero en que menos es más. Si tenemos 18 binomios que se están lanzando a una candidatura electoral, no estamos pensando en concentrar todos los esfuerzos en lo prioritario. En lo prioritario, el país necesita ahorita muchísima unión, pero creo que nos falta una madurez social, una madurez estatal para decir voy a unar esfuerzos, y en este caso pro salud, pro educación. A partir de esas 2 premisas podemos sacar el país adelante. Milton, para concluir entonces podríamos hacer esta reflexión desde el conocimiento que ustedes han hecho, Milton, que tu propio trabajo nos trae permanentemente a la discusión. ¿Cuál sería? ¿Qué sería para iniciar o no clases? Y como ha dicho Alegría, o sea, en la propuesta privada ella misma ha pedido que se busquen condiciones de los colegios, que hagamos un esfuerzo para sostener lo que se aportaba desde la actividad privada. Pero también nos dice, hay un modelo de 18 binomios que no nos permite hacer algo en conjunto. ¿Cómo provocamos entonces esto, Milton? Quiero señalar 3 aspectos que podrían ayudar a despejar tu pregunta. La primera, toda la educación, digamos, la educación privada es muy importante, más o menos el nivel de incidencia, para dar una idea, ¿no? Tú tienes 4,5 millones de estudiantes en el país hasta bachillerato. ¿Sí? De estos, alrededor de 1 millón
son atendidos o tienen el servicio de la educación privada. Es decir, Pueden estamos acceder hablando a la educación privada. eh, estamos hablando de cifras inmensas, ¿no? De esto tenemos que señalar que en educación privada hay educación privada que atiende o da servicios a gente con recursos económicos, rica, digamos, la gran mayoría o una buena parte a los sectores medios que no quieren acceder por razones de todo tipo, entre ellas también religiosas, a la educación pública, y está la educación denominada fiscomisional, que es para los más pobres del país y uno de los, proyectos más emblemáticos, por ejemplo, el de Fe y Alegría, que es comandado por la Iglesia y los jesuitas en particular. Entonces quiero decir que no es uniforme la educación privada y que un impacto gravísimo que está teniendo la educación privada es para los sectores medios y pobres, pero seguramente para los medios que ante la crisis que están teniendo los padres de familia no están pudiendo matricular a sus chicos, está reduciéndose la matrícula, se están cerrando muchos establecimientos privados, están siendo despedidos profesores administrativos y profesores de estos espacios, y se está generando una migración de la educación privada a la educación pública, generándose un fenómeno que es el de hacinamiento, el crecimiento de aulas en términos de alumnos de 30, 40, 50, 60 alumnos seguramente por aula, con lo cual los temas de calidad educativa y de aprendizaje se deterioran, y particularmente la situación del trabajo de los docentes se precariza más. Es decir, es un trabajo gigante, enorme, ¿no? Entonces por ejemplo, es un tema a atender, ¿no? Con urgencia, en fin. Porque es producto de... Claro, lo otro que quiero desmitificar un poco, y es lamentablemente de algunas decisiones que en el imaginario ha ido tomando, y en esta creación de espejismos que ha ido creando la autoridad pública en educación, y es señalar, más o menos decir, bueno, la educación en línea cuesta menos, entonces van a pagar menos. Yo quiero señalar que, al menos esto hablo por experiencia personal, yo soy docente de una universidad en el país, y el trabajo incluso no solo de prepararnos, sino de preparar nuestras clases, en fin, yo estoy trabajando el doble en este momento. Los tiempos son mayores. Entonces, y estoy ganando, digamos, no lo mismo, y en algunos casos por esta circunstancia coyuntural hemos bajado, ¿no? Justo por colaborar positivamente. Por readecuarnos a la realidad. O readecuarnos a la realidad, muy bien. Pero lo que quiero señalar es que la educación virtual y en línea no cuesta menos, sea en términos de tanto la inversión en tecnología cuanto la inversión en recurso humano, porque a la larga el profesor está trabajando el triple, pero está ganando menos. Todo mundo está ganando menos. Entonces a mí me preocupa mucho, esto quería señalar, ¿no? Porque a veces se tergiversa esta situación y no se está valorando el trabajo de las instituciones y de los profesores. Claro, Alegría resaltaba esta predisposición de los maestros, ¿no? Incluso decía con pena, algunos han tenido que dejar las cátedras. Por esta razón. Claro. Y de paso aprovecho, es decir, cualquier salida importante de estos días y de estas semanas va a estar sentada precisamente en esa mística que han demostrado los docentes, que a pesar incluso de estas pésimas condiciones, porque no, al menos en el sector público, no reciben sus salarios a tiempo e incluso han sido rebajados sus salarios, pero ellos están poniendo la plata de su plata. Eso hay que valorar también: el internet, la luz eléctrica, el agua potable de su casa y su teléfono inteligente, es decir, de su bolsillo. Entonces esto hay que entender, es decir, de alguna manera el Estado en estas circunstancias se ha ido desresponsabilizando. Y esto me permite pasar a la segunda parte de tu pregunta. Si esto no entienden también los políticos y los grandes líderes en el país, estamos realmente perdidos. Por eso debemos hacerles entender. Yo quiero darles solamente un dato a los políticos, y quizás por Radio Democracia, que están escuchada, lo van a entender. Y te decía que hay estudiantes en el país, solo hasta el bachillerato, de 4 millones y medio, ya.
Y esto implica que la incidencia real que tiene en las familias en el país es de casi 12 millones de personas que más o menos estamos relacionados, y incluso creería que más, con la educación. Esos son votantes. La mayoría de los que están en este momento, digamos, gran parte de los que están desempleados o en este caso en el sistema educativo, son jóvenes, van a votar. Entonces la educación como tema va a tener profunda incidencia. Lamentablemente no por los políticos, sí por la gente este momento que por todo lo que hemos discutido está tremendamente angustiada y necesita precisamente una respuesta razonable, digamos, ya serena de parte del Estado. Dejen hacer las cosas, dicen algunos rectores en el país, para el Ministerio de Educación, por Dios, ya, permítannos trabajar. Y en el caso de la gente, tener en medio de las circunstancias algunas certezas también y posibilidades junto con sus docentes de creativamente buscar salidas a esta diversidad de problemas que tenemos en el país. Claro, yo les quiero comprometer a los dos, porque para plantearles a los candidatos habrá que generar una agenda, y ustedes con la experiencia que tienen pueden plantear una agenda para que debatan en último caso los 18, pero que debatan, que nos den respuestas a eso. Por ahora les agradecemos este aporte que han dado a la doctora Alegría Crespo y al doctor Milton Luna. Se quedan pendientes algunos temas, pero muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos en contacto. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En este